de pena y de sentimiento si se procura al cantarla sentirla cual yo la siento. Nuestros dos siguientes cantadores tienen, además de una hermosa voz, un bonito cantar. La jota es una parte esencial en sus vidas y su cantar se impregna de sentimientos que llegan a quienes les escuchamos. Desde luego que la jota no morirá mientras cantadores como ellos desgranen cada estrofa con sentimiento, que es lo que, precisamente, harán a continuación. Con ustedes, Iris Jiménez y Javier Ister.